Bueno, hoy vamos a hablar sobre cinemática de partículas. Entonces vamos a analizar dos ejemplos. Vamos a analizar dos ejemplos. Uno va a ser este, que es un ejemplo del libro de Singer. Este último ejemplo, el 9.8.16, que como podemos ver es el último, entonces debería ser el más complicado. Y vamos también a resolver este ejercicio. Y ya, eso es lo que vamos a hacer en este video. Entonces vamos a empezar primero con la resolución de este ejercicio. Bueno, entonces en este ejercicio lo que nos están dando son dos barras, ¿cierto? Esta barra se conecta con esta barra de acá en el punto B, ¿sí? Tenemos que la barra 1 no se estira, no tiene una velocidad ni una aceleración radial, solamente se está moviendo transversalmente con este ángulo θ, y es la que mueve a esta barra. La longitud de este punto, o sea, este punto B está cambiando, ¿sí? Cosa que no pasa aquí. Esta longitud de este punto A al punto B no cambia. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos están dando en el problema? Bueno, en el problema nos están dando la velocidad angular de esta barra, ¿sí? Que es igual a menos 5 radianes por segundo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces este ángulo está aquí decreciendo ¿qué? Su medida. Ok, y también nos están dando este radio, que es de 13, ese radio no nos lo dan, solamente nos dan esta distancia aquí entre estos apoyos. Entonces, con eso, nosotros lo que tenemos que calcular es la aceleración angular de esta barra CD. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer en este tipo de problemas es de una identificar en qué punto ambos cuerpos, tanto el cuerpo 1 como el cuerpo 2, tienen la misma velocidad y la misma aceleración. ¿Cuál sería ese punto? Sería este punto B. ¿Listo? Entonces, en ese punto B tenemos que calcular las velocidades como las aceleraciones, pero previo a empezar con todos estos cálculos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar todas estas medidas de este brazo y estos ángulos aquí internos para poder crear nuestros vectores unitarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a hallar todos los valores de los brazos, ¿sí? Aquí en esta sección que le llamo yo geometría. Entonces tenemos un triángulo que no es rectángulo, entonces podemos usar ley de cosenos o ley de senos. En este caso usamos ley de senos, ¿sí? Tenemos aquí este lado de 25, este ángulo que el problema nos lo da, que es de 20, ¿sí? Aquí el problema nos lo da, este es de 20, 25 y este es de 60, son todos los datos que nos dan. Listo. Entonces, tenemos 20 y tenemos 25 aquí. Entonces, sabemos que este es de 60, por tanto el complemento aquí va a ser de 120 para completar 180, y la suma de los ángulos dentro de un triángulo cualquiera tiene que ser 180, por tanto este ángulo aquí va a ser 40, porque 120 más 20 son 140, para 180 me faltan 40, entonces 40 grados. Listo, entonces aplicamos la ley del seno aquí. Entonces hacemos seno de 40 sobre 25, entonces necesitamos usar este lado porque es el único que tenemos, igual al seno de 20 sobre A es este lado. Entonces despejamos y ya nos da 13,3 centímetros. Hacemos lo mismo ahora con el lado B. Seno de 40 sobre 25 igual al seno de 120 sobre B. Aquí está, y entonces B tenemos que es 33,68. ¿Listo? Ya tenemos todo este triángulo. Ahora, ¿qué es lo próximo que tenemos que hacer? Como les había dicho antes, entonces tenemos que venir en este punto, ¿sí? Y establecer en ese punto los vectores ER para este brazo, θ para este brazo, R mayúscula para este brazo y E alfa para este brazo. Y eso lo tenemos aquí dibujado, ¿sí? Aquí está dibujado. Entonces, ¿qué hacemos primero? Bueno, sabemos que para ER minúscula tenemos que llegar de A a B y seguir un poquitico. Ese sería el ER minúscula, que aquí está. ¿Listo? Ahora a 90 grados de ese ER está de θ. Entonces
Entonces este es R minúscula que aquí está, a 90 grados está de teta. ¿Listo? Ahora, LR tenemos que venir de C a B, sí, y seguir un poquito, tenemos R mayúscula y a 90 tendríamos E alfa. ¿Listo? Entonces, tenemos que determinar los ángulos entre ellos, ¿sí? Sabemos que tanto R minúscula como E teta tienen un ángulo recto aquí de 90 grados y lo mismo sucede con R mayúscula y E alfa aquí. Tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Y entonces, por geometría aquí, el ángulo entre R mayúscula y R minúscula es de 40 grados. ¿Por qué? Porque este ángulo de aquí se complementa y es opuesto a este ángulo que vamos a tener aquí. Entonces va a ser de 40. ¿Sí? 40 aquí. Seguimos derecho y seguimos derecho acá. Si tuviéramos una cruz, entonces este ángulo es semejante a este que nos va a abrir acá. Entonces por eso tenemos 40 entre estos dos. Si entre R minúscula y R mayúscula tenemos 40, entonces entre E teta y E alfa tenemos 40 también, 40 grados. ¿Listo? Con respecto a la horizontal, R está a 30 grados. Pero eso no nos es relevante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a establecer nuestros vectores principales, ¿sí? Muy bueno. Nosotros vamos a establecer nuestros vectores principales con respecto a R minúscula y E teta. ¿Listo? Por eso es que yo aquí defino R minúscula como el vector 1, componente 1 en R y 0 en E teta. Y E teta va a ser 0, 1, 0 y 1 en E teta. ¿Listo? Estos son mis vectores principales. ¿Listo? Entonces ahora que voy a hacer, como son mis vectores principales, los otros vectores se descomponen en estos dos. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo con R mayúscula. R mayúscula, ¿cómo lo represento en este sistema R minúscula de teta? Bueno, entonces sería el coseno de 40 en R y el seno de 40 en teta. Aquí está. Coseno de 40 en R, o sea, este descompuesto aquí, ¿sí? Y seno de 40 en teta, o sea, esta descomposición que se hace aquí y se proyecta aquí. ¿Listo? Ahora, E alfa, ¿qué va a hacer? Va a ser el coseno de 40 n teta positivo. Y si descomponemos aquí este seno de 40, baja acá a R, sería menos seno de 40 NR. Y aquí está, ¿listo? Bueno, ahí ya quedaron definidos estos vectores, entonces ahora en realidad lo que falta es simplemente reemplazar en las fórmulas, listo. Entonces, como siempre, vamos a empezar con el análisis de velocidades. Entonces ya sabemos que en el punto B, tanto la velocidad en B para el cuerpo 2 como para el cuerpo 1 van a ser las mismas. Entonces vamos a calcular ahí las velocidades. Vamos primero a calcular las velocidades en B, la velocidad en B con respecto al cuerpo 1. O sea, la velocidad en este punto con respecto a este cuerpo. ¿Listo? La fórmula sería entonces R punto en ER más R por teta punto en teta. ¿Listo? Entonces, R punto para este brazo 1, ¿él se está deformando? O deformando no, él está cambiando la longitud AB. No, cierto que no, por eso R punto va a ser 0. ¿Listo? R ya la calculamos acá, R sería 13,3 y teta punto nos lo están dando, que es menos 5. ¿Listo? Entonces vamos aquí a reemplazar. ¿Listo? Entonces tenemos R punto por R que le hemos calculado que es 1, 0 más 13,3 que es R por teta punto que es menos 5, 0, 1 que es E teta. Entonces esta velocidad que es con respecto al cuerpo 1 en B tiene que ser igual a la velocidad en B con respecto al cuerpo 2 que es este, que es esta barra de acá. Entonces, ¿de qué se compone esta velocidad? Va a ser R punto mayúscula, o sea, la velocidad con que la distancia CB está cambiando, NR, más R mayúscula por alfa punto, que sería esta velocidad angular. ¿Listo? En E alfa. ¿Listo? Entonces simplemente lo ponemos acá. Esto es una incógnita. R punto es una incógnita. El R mayúscula ya lo tenemos. Más 33,68 que es esta distancia CB. Multiplicado por alfa punto en E alfa. Y aquí está E alfa. ¿Listo? Entonces ahora ¿qué tenemos? Pues tenemos que este R punto, como esta distancia AB no cambia, entonces esto es 0. Por eso que aquí se convierte en un 0. Luego 13,3 menos por menos 5.
me da 66,5 y este menos lo reflejo aquí en el 1 del vector. Aquí lo estoy haciendo así. ¿Listo? Entonces, R punto no lo conozco, pero conozco R. Aquí simplemente operé en la calculadora, obtuve estos dos números, ¿sí? Más 33,68 alfa punto, se queda igualito, y operé en la calculadora simplemente. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una ecuación aquí en ER y una ecuación en teta. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí NR 66.5 por 0 me da 0. Igual a qué? A R punto por 0.766, que aquí está, más 33,68 por 0.64 lambda punto, alfa punto, que aquí está, quedaría menos 21,5 alfa punto. Y en la coordenada teta, que tenemos menos 66.5 igual a 0.64 R punto 0 más 33,6 por 0.76 alfa punto, quedaría 25,8 alfa punto. Listo. Esto es un sistema 2×2, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Simplemente despejamos y hallamos los valores para R punto, que sería menos 42,6, y para alfa punto sería menos 1,51. 42,6 es... Estas unidades son centímetros sobre segundo y alfa punto son radianes sobre segundo. ¿Listo? ¿Qué significa que este alfa punto esté negativo? Bueno, nosotros aquí teníamos que teta punto era menos 5. ¿Por qué? Porque nuestro teta es este de acá. ¿Y qué está haciendo con el movimiento? Él se está moviendo así en sentido antihorario, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este ángulo? Está decreciendo. ¿Cómo está decreciendo? En este caso es negativo, ¿vale? Y alfa punto nos dio negativo. ¿Qué pasa? Que este ángulo está decreciendo. Entonces, si observamos así a grosso modo la naturaleza del movimiento, este está decreciendo hacia acá, entonces obliga a este brazo que baje. Entonces también el ángulo alfa estaría decreciendo. Bueno, ahora vamos a hacer exactamente este mismo proceso, pero con las aceleraciones, ¿sí? Entonces, igual, me voy al punto B. Esta es la aceleración. Esta es la aceleración para el punto B con respecto al cuerpo 1, ¿sí? Con respecto al cuerpo 1, ¿sí? Tenemos todo en R minúscula y teta, y con respecto al cuerpo 2 va a tener todo en R mayúscula y alfa, que aquí está, ¿sí lo ven? Listo, ER, E teta, ER mayúscula, E alfa, ya lo tenemos por acá definido, aquí están definidos, ¿listo? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer exactamente lo que hacíamos acá, simplemente reemplazamos todo, al final tenemos que tener dos incógnitas, igualar las dos ecuaciones, la aceleración en B1 como la aceleración en B2, igualarlas y simplemente despejar las incógnitas que tenemos, que seguramente que tienen que ser R2 puntos y alfa 2 puntos. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Entonces la aceleración en B1 la tenemos aquí, R2 puntos de nuevo. Aquí esta distancia AB no está cambiando su distancia, no está cambiando su distancia, ¿sí? Entonces, si no tiene velocidad, mucho menos va a tener una aceleración. Entonces, R2 puntos es 0, ¿sí? R2 puntos es 0, menos R por teta punto cuadrado. Entonces, menos R, ya lo habíamos hallado acá, 13,3, 13,3 de acá, ¿sí o no? ¿Dónde estaba? Estaba aquí. Por teta punto cuadrado, teta punto es 5, es menos 5 al cuadrado, me da 25. NR, R es 1, 0, más R por teta 2 puntos. R, este es 0,3, el mismo de acá, pero ojo, aquí nos están diciendo que teta punto es una velocidad, y el brazo AB está rotando con velocidad constante, por lo tanto teta 2 puntos va a ser 0, por eso aquí lo estoy colocando como 0 el teta 2 puntos, 0, ¿listo? Más 2 por R punto y teta punto, entonces repito, R punto, esta distancia AB no está cambiando, entonces R punto es 0. Por 5 esto es indiferente, aquí tengo un 0, aquí tengo un 0, entonces todo esta componente me va a dar 0. ¿Listo? Entonces aquí lo vemos. Solamente nos queda menos 13,3 por 25, que multiplica a 1 NR y 0 N teta, más, todo esto me da 0, entonces 0
por 0 en R, 1 en θ. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo mismo con la aceleración en el punto B con respecto al cuerpo 2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces tenemos prácticamente esto mismo, pero simplemente cambian esos parámetros. Ya sería R mayúscula y alfa punto, alfa 2 puntos. Bueno, entonces el R mayúscula, esta distancia está cambiando. El problema no nos está diciendo que es constante esa velocidad a la que está cambiando, entonces nosotros asumimos que existe una aceleración, ¿sí? En el cambio en este cambio de esta distancia CB. Entonces asumimos que hay una aceleración, por lo tanto existe un R de 2 puntos que sería una incógnita, que vamos a hallar menos R por teta punto cuadrado, R, sabemos que da 33,68 por alfa punto cuadrado. Alfa punto lo hemos encontrado acá, sería 1,51 al cuadrado, ¿sí? Por ER, que lo tenemos por acá definido, aquí está R, por R más R por alfa 2 puntos, R lo tenemos, alfa 2 puntos es una incógnita, más 2 por R punto lo acabamos de encontrar aquí, era 42,6, por menos 42,6, perdón, por alfa punto, que es menos 1,51, que también lo habíamos acabado de encontrar, por E alfa. E alfa ya lo tenemos aquí definido, aquí está, aquí lo ponemos, listo. Entonces simplemente operamos para que nos quede un poco más sencillo. ¿Y qué obtenemos? Pues R punto se queda como está, es una incógnita, menos esta multiplicación por el vector ER, que está aquí, más 33,68 alfa 2 puntos, más operamos todo esto, obtenemos este número por E alfa, que es este número ya operado en la calculadora. Bueno, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Tenemos las aceleraciones en B con respecto al cuerpo 1 y con respecto al cuerpo 2. ¿Qué vamos a hacer? Entonces igualamos toda esta ecuación con toda esta ecuación. ¿Listo? Entonces, en la componente ER, ¿sí? En la componente ER, ¿qué tenemos? Menos 332,5 por 1, o sea, menos 332,5 igual a R2 puntos menos 76,8, ¿sí o no? Todo esto por 0,766. ¿Sí? Entonces, ese 0,766 viene y multiplica estos dos, que lo estoy haciendo, ¿sí? Más 33,68 alfa 2 puntos más 128,65, todo esto por menos 0,64. ¿Listo? Por eso es que este número se vuelve negativo. Aquí está ya multiplicado por el 0,64 y 128 por 0,64 me da este número negativo porque desde aquí viene el negativo. ¿Listo? Hacemos lo mismo con la segunda componente, o sea, en la componente de teta. Entonces la aceleración en B1 es igual a 332,5 negativo por 0 me da 0. Y aquí ya tenemos un 0 derechito, entonces sabemos que nos va a dar acá igual a 0. Igual a 0,64 por R 2 puntos. ¿Sí? ¿De dónde viene? Viene de aquí. Viene de aquí. R 2 puntos menos 76,8 por 0,64. Entonces aquí está 0,64 por R 2 puntos menos 76,8 por 0,64, que es 49,15. Más toda esta componente multiplicada por 0,766, que obtenemos todo esto. Y listo, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces operamos y al final llegamos a este sistema que serían las dos ecuaciones con las dos incógnitas que son R2 puntos y alfa 2 puntos. Y despejamos, ¿sí? Para los dos, y obtenemos R2 puntos igual a menos 178,8. ¿Qué significa eso? Que esta distancia está desacelerando su crecimiento. Cada vez crece más lento. Y alfa 2 puntos es igual a 2,52 radianes sobre segundo cuadrado. Entonces esta distancia aquí está acelerándose su cambio en velocidad. Vamos a ver si nos da igual a la respuesta que tiene el libro y vemos que sí, es 2,51 radianes sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Y vemos que está correcta la respuesta. Listo. Listo. Entonces, este es el procedimiento que se sigue en cinemática de partículas. ¿Listo? Entonces ahora, ¿qué seguí haciendo yo aquí? Bueno, lo que hice fue
hacer lo mismo, pero entonces ahora estoy usando un diferente sistema. Estoy tomando como mis ejes principales los ejes I, J, ¿sí? Entonces miren que estoy descomponiendo ER en I en J, coseno de 30 y seno de 30, ¿sí? Ahora E teta, ¿qué va a ser? Pues va a ser coseno de 30 en J y seno de 30 en I, negativo. ¿Listo? Lo mismo voy a hacer con ER y alfa, lo voy a descomponer en I y en J. Y aquí hago eso y al final llego a la misma respuesta, pero esto ya les queda a ustedes como tarea para que lo analicen. ¿Listo? Bueno, entonces este era un ejercicio que les quería mostrar y ahora voy a mostrarles el otro, que es de este mismo tema. Bueno, entonces el otro ejercicio es este que tenemos aquí. Este sí ejercicio no es del libro, se lo vi alguna vez por ahí en algún parcial, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un brazo, ¿sí?, que no gira, ¿sí?, que está aquí achurazo, significa que no se mueve con respecto a esto, pero que está cambiando su distancia hacia aquí, está cambiando su longitud, ¿sí?, hasta que la distancia AC va cambiando. ¿A qué razón? Entonces está cambiando su longitud a una razón constante, una velocidad constante de 2 pulgadas sobre segundo, ¿sí? Y el brazo 1 no rota, entonces es por eso que está churado acá. Entonces me piden que calcule la aceleración angular de este brazo 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Al igual que el ejercicio anterior, ¿sí?, tengo que ver el punto en el que ambos cuerpos comparten características como la velocidad y la aceleración. ¿Cuál sería el punto? Bueno, sería este punto C, ¿sí? Pero antes de eso tengo que determinar toda la geometría. Entonces vengo otra vez, tengo este triángulo acá, 30 es esta distancia que nos da aquí el problema, 30 grados nos da el problema, esto es constante, no va a estar cambiando, y este ángulo va a estar cambiando, este es teta, ¿sí? Tenemos que allá nos está pidiendo que calculemos la aceleración angular del brazo 2, o sea que sería la razón de cambio de la velocidad de este ángulo. ¿Listo? Entonces, bueno, hacemos el análisis de geometría. Entonces tenemos este lado, este ángulo y todos los ángulos internos. Entonces hacemos la ley del seno, ¿cierto? Seno de 30 sobre A es igual al seno de 30 sobre 30. Entonces vamos para ahí, tenemos que A es igual a 30. Listo. Ya tenemos ese dato, no necesitamos más. Ahora vamos a hacer el siguiente paso, que sería irnos a este C y dibujar los vectores que caracterizan este movimiento. Mucho ojo aquí, este brazo no rota, entonces este punto siempre va a estar creciendo, siempre va a estar moviendo en esta dirección, no va a estar rotando, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué coordenada usamos aquí? Si esto no está rotando, por eso ese ángulo no va a cambiar. Entonces, ¿será que es necesario usar coordenadas cilíndricas acá? No, cierto que no. Podemos simplemente usar las fórmulas de movimiento tangencial y normal. ¿Por qué? Sabemos que este movimiento nunca no va a tener movimiento curvo, por lo tanto el vector n no va a ser necesario, solamente necesitamos el vector t, o sea, el vector tangente al movimiento, que va con el movimiento. Entonces el vector t podemos hacerlo llegando hasta este punto C desde el punto A y siguiendo un poquito derecho, muy parecido a R. ¿Listo? Entonces aquí tenemos ET. Ok, ahora R, este brazo sí va a rotar. Entonces aquí sí tenemos que usar las coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Ojo, no estoy diciendo que cuando el cuerpo no rote, exclusivamente o siempre vayamos a usar el coordenadas tangencial y normal. No, simplemente que en este ejemplo se nos facilita. Bueno, como este brazo 2 sí está rotando, entonces tenemos que trabajar con cilíndricas. Entonces vamos a hacer el vector ER, que sería de B a C, y seguimos un poquito derecho, aquí está, ER, y E teta, que iría a 90 grados. ¿Listo? Entonces, como el ejercicio anterior, les recomiendo, es mucho más fácil que hagamos estos vectores ER y E teta como los vectores principales. Entonces aquí los defino como principales. R es 1, 0 y E teta es 0, 1. Listo. Entonces, ¿qué hago con ET? Pues lo descompongo en ER y en E teta. Entonces, ET descompuesto en ER, el ángulo de proyecto acá sería coseno de 30
y n teta sería los compongo acá, seno de 30. Positivos ambos. Operando en calculadora, esto es 0,866 y esto es 0,5. Listo. ¿Qué sigue ahora? Como en el ejemplo anterior, tenemos que calcular la velocidad en c con respecto al cuerpo 1 y con respecto al cuerpo 2. Entonces la velocidad en c con respecto al cuerpo 1 la vamos a manejar en coordenadas tangencial y normal, y la velocidad en el cuerpo en c con respecto al cuerpo 2 la vamos a tomar en cilíndricas. ¿Listo? Entonces aquí está. La velocidad en c con respecto al cuerpo 1 es ese punto nt, ¿sí? Ese punto, ¿qué es? ¿De dónde me lo saco? Bueno, lo saco de acá, del enunciado, que dice que el brazo 1 está cambiando su longitud a una velocidad de 2 pulgadas sobre segundo. Como este brazo no está rotando, entonces podemos decir que esa es la magnitud de la velocidad, porque no hay ningún otro movimiento que ayude a que la velocidad en C se descomponga en alguna componente transversal. Está meramente en el sentido tangencial, o sea, hacia acá. Entonces ese punto es igual a 2. Entonces la velocidad en C es igual a ese punto en dirección ET. Y ET ya lo tenemos acá, simplemente reemplazamos y multiplicamos el 2 por cada componente, tendríamos 1,73 y 1. ¿Listo? Ahora, la velocidad en C con respecto al cuerpo 2, que sería la velocidad en C con respecto a este cuerpo, como tenemos cilíndricas, vamos a obviamente, como está rotando el brazo, vamos a usar coordenadas cilíndricas. Entonces, la fórmula para la velocidad en cilíndrica es r.nr más r por teta punto n teta. Entonces tenemos r punto, no lo conocemos, es la r punto, sería la distancia en que cambia esta distancia BC, ¿sí? Por 1, 0, que es r, más r por teta punto. ¿R cuál era? Es r, ya lo habíamos hallado acá. ¿Sí? Es este A que está acá. Esta distancia BC es r. Por teta punto, que es la razón de cambio de este ángulo teta. ¿Listo? Teta por teta. ¿Listo? 0, 1. Listo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues entonces igualamos esta velocidad en C con respecto a este cuerpo. Y la velocidad en C con respecto a este cuerpo, que es el cuerpo 1. Listo. Entonces, R punto por 1 más, ¿tenemos alguna componente aquí en R? No, ninguna, porque aquí está multiplicando por 0 en R. Entonces solamente tendríamos R punto en R, lo coloco aquí. Y en E teta, ¿qué tendríamos? R punto por 0, entonces R punto no tiene componente en E teta, más R por teta punto multiplicado por 1, entonces está totalmente contenido en E teta. R ya sabíamos que era 30, ¿sí? Que repito, viene de acá, distancia BC. ¿Listo? Entonces por eso es 30 teta punto. Listo, entonces ¿qué tenemos acá? Dos incógnitas, R punto y teta punto, y dos ecuaciones, en X y en Y. Bueno, entonces R punto va a ser igual a la componente en R de este vector. Entonces R punto sería 1,73 pulgadas sobre segundo. Y 30 por teta punto es igual a 1. Por lo tanto, despejando teta punto, tenemos que teta punto es igual a 1 sobre 30 radianes por segundo. ¿Listo? Entonces, si queremos expresar este sistemita vectorialmente, ¿cómo lo podemos representar? Sería un vector 1, 30 con las componentes de estos coeficientes 1 y 30 multiplicado por otro vector de incógnitas, que sería el vector r punto y teta punto, igual al vector respuesta, que es 1,73, 1. Entonces, ahora que hagamos el análisis de aceleración, deberíamos obtener este mismo vector A para tener una pista de que el proceso está bien hecho. Listo, el proceso está bien hecho, entonces vamos a proceder con el análisis de aceleraciones. Entonces lo mismo, tenemos que irnos a el punto donde ambos cuerpos comparten la misma velocidad de aceleración, nos vamos a C. Entonces lo mismo, tenemos que calcular la aceleración en C con respecto al cuerpo 1, que otra vez la vamos a hacer en coordenadas tangencial y normal. Aquí está, es ese punto nt más ese punto cuadrado sobre ρ en dirección normal, ¿vale? Entonces ese punto sería la aceleración de la razón de cambio, o sería la razón de cambio de la velocidad en que cambia la distancia AC. Entonces, pero aquí el enunciado nos está diciendo que
está cambiando a una velocidad constante de 2 pulgadas sobre segundo, entonces ese 2 puntos es simplemente 0, más ese punto cuadrado sobre ρ en distancia en la dirección normal, ¿listo? Entonces tenemos aquí 0 por ET, que lo habíamos descompuesto, que era 0,86605, ¿sí? Más ese punto cuadrado sería 4, o sea, ese punto que ya sabemos que era 2, ¿sí? El 2 que nos da el enunciado, acá, sobre, ojo, el radio de curvatura que sigue ese punto C, esa partícula. Esta partícula, ¿qué radio de curvatura está siguiendo? ¿Está siguiendo algún radio de curvatura? No, ¿por qué? Porque este brazo está aquí quieto, este ángulo no está cambiando, es constante. Y solamente describe un movimiento en esa dirección, derecho, 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 derecho. Él no está cambiando su movimiento curvo. Si tuviera aquí una curvatura así, obviamente tendríamos un radio de curvatura y tendremos una componente normal de la aceleración, pero en ese caso no tenemos componente normal de la aceleración porque es un movimiento que va derechito, derechito, derechito. ¿Listo? Entonces, como un momento de rectilíneo, el radio de curvatura ¿a qué tiende? ¿O cuánto vale? Pues entonces el radio de curvatura tiende a infinito, ¿sí? Cuando tenemos un radio muy grande, la superficie tiende a infinito. Es como aquí en la Tierra, la circunferencia, perdón, la curvatura tiende a ser plana. Es como aquí en la Tierra, el radio de curvatura es muy grande, muy, muy, muy grande. El radio de la Tierra es muy grande, entonces nosotros ¿cómo percibimos la superficie de la Tierra? Plana. Entonces lo mismo pasa en estos mecanismos. Como el movimiento es recto, entonces el radio de curvatura es infinito. Entonces todo este término normal se me va a ir a cero también, tal como este componente tangencial también es cero. Entonces aquí aparece el vector n, pero como esto se nos va a ir a cero, no es necesario que lo tomemos. ¿Listo? Vale, entonces la aceleración en c con respecto al cuerpo 1 va a ser 0. Ahora vamos a calcular la aceleración en c con respecto al cuerpo 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería la aceleración en c con respecto al cuerpo 2? Entonces, como es un cuerpo que está rotando, vamos a manejar coordenadas cilíndricas, ¿sí? Sería r2 puntos menos 0 por delta puntos, entonces todo lo tenemos excepto r2 puntos, que es ahora la incógnita nr, que ya lo habíamos calculado por allá arriba, que es principal 1001, LTT01, ¿listo? Más 2r punto por teta punto, esto ya lo calculamos en el paso anterior de las velocidades, más r por teta punto, esta sería la otra incógnita. Entonces aquí están nuestras dos incógnitas, que son r punto y teta 2 puntos, ¿listo? El teta ya lo tenemos. Entonces aquí simplemente estoy reemplazando, y aquí estoy operando esto. Por ejemplo, 30 sobre 1 sobre 30 cuadrado sería 1 sobre 30 por r, perdón, más, opero todo esto y me da 0,1153 más 30 por teta punto, ¿listo? Por teta, ¿listo? Entonces operando acá, multiplico todo este término por este vector. Este vector no tiene aquí no tiene componente en transversal, entonces queda todo contenido en R. Y aquí no vamos a tener ninguna componente radial, ¿sí? Porque aquí hay un 0. Entonces, el vector en C, la aceleración en C con respecto al cuerpo 2, solamente va a tener va a tener esta componente radial. Y ahora para la componente transversal, aquí no vamos a tener ninguna componente transversal, pero aquí sí, sería todo este término multiplicado por 1. Entonces, pero tenemos aquí todo este término que aparece ahí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Entonces tenemos que esta aceleración en C, que es con respecto al cuerpo 2, con respecto a este cuerpo, tiene que ser igual a la aceleración en C con respecto a este cuerpo. ¿Y cuánto era? La aceleración en C con respecto al cuerpo 1 era 0. Entonces todo esto va a ir igualado a 0. Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Y qué hacemos aquí? Pues simplemente despejamos para R2 puntos y tenemos que R2 puntos es un 30avo de pulgada sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Y acá despejamos teta punto. Entonces teta punto sería 3,84 por 10 a menos 3 radianes sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Decíamos esto en forma vectorial, entonces ¿qué tendríamos? Pues podemos, un 30avo lo pasamos acá a sumar
y este 0,1153 lo pasamos acá a restar. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos un vector que compone estos coeficientes que tienen las incógnitas 1 y 30, ¿cierto? Por el vector de incógnitas que es r punto y teta 2, r2 puntos y teta 2 puntos, igual a lo que hemos despejado aquí, que era un 30 acá positivo y menos 0,1153 acá, pasa aquí con el signo menos. ¿Listo? Entonces miren, este vector A debería darnos igual al vector del análisis de velocidades, ¿sí? Que lo tenemos aquí, es 1,30. Vemos que es igual, entonces eso simplemente es una pista de que nos quedó correcto. Entonces, ¿qué es lo único que cambia? Bueno, entre velocidades y aceleraciones cambiarían estos dos, este vector de incógnitas, r punto teta punto, en aceleraciones r2 puntos teta 2 puntos, y el vector de términos independientes también va a cambiar. ¿Listo? Pero entonces para hallar este valor de los términos independientes aquí, pues obviamente es necesario hacer todo este proceso. ¿Listo? Entonces bueno, ahí está ya la respuesta. La respuesta nos está preguntando la aceleración angular del brazo 2, o sea, teta 2 puntos. Y aquí la obtuvimos y es 3,84 por d a la menos 3 radianes sobre segundo cuadrado. Bueno, esa era entonces toda la monitoría o toda la explicación que les quería dar. Y espero que pues les sea útil y muchas gracias.